Hebreos 10, versículo 26. Hebreos 10, versículo 26, leo de la Biblia textual. Porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por el pecado. Hermanos amados, paz del Señor, estamos considerando la epístola a los Hebreos y hoy sería nuestra reunión número 28. Hoy vamos a considerar una de las porciones del Nuevo Testamento que ha generado mucha controversia en el cristianismo, porque una línea, sobre todo la línea arminiana, enseña que esta porción que vamos a leer no es para creyentes. Otra línea enseña que son para personas meramente profesantes, vienen a la iglesia, les gusta cómo suena la música, les gusta cómo predica el predicador, pero no tienen un nuevo nacimiento. Y otros hermanos enseñan que está hablándole a cristianos genuinos, nacidos de nuevo. Y es quizás una de las más fuertes exhortaciones que existe en la epístola. Recuerde que la epístola a los Hebreos tiene 4 grandes exhortaciones, y esta porción que vamos a leer acá es una de esas grandes exhortaciones. Hay una exhortación a causa del pecado voluntario, pero recuerde lo que vimos en la primera reunión, cuando hicimos la introducción, y es que por cada exhortación también venía una bendición. ¿Cuál era la bendición? Bueno, que si usted permanecía en la fe, que si usted tenía perseverancia en la fe, usted podía entrar a la propia presencia de Dios en el Santo de los Santos o en el lugar santísimo. Bien, la epístola a los Hebreos contiene 2 secciones donde hay 2 exhortaciones y donde hay también 2 porciones seguidas de las exhortaciones donde anima a los cristianos a seguir adelante. Bien, y son Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10 del 26 al 31. Bien, en ambas habla de una exhortación y en ambas después habla de un ánimo. Entonces el ánimo lo tiene el 32 al 39. Lo mismo pasó con Hebreos capítulo 6. Viene primero la exhortación, luego viene el ánimo del Espíritu Santo para los hermanos. Bien, entonces estas 2 porciones son muy parecidas. Usted cuando las estudia juntas son muy parecidas. Hebreos 6, 1 al 8 y Hebreos 10 del 26 al 31. Las 2 tienen una exhortación en contra del pecado y las 2 tienen un aliento para el cristiano para que no desmaye en su caminar rumbo a la Jerusalén celestial. Y la única razón, la única garantía que nosotros tenemos para no llegar a ser culpables de este pecado que se menciona el Espíritu Santo acá, es aprovechar el ministerio celestial de nuestro gran sumo sacerdote. Si nosotros aprovechamos ese ministerio, el Señor desde el trono nos va a guardar para que no caigamos en este pecado que se habla aquí en el capítulo 10, versículo 26 al 31. ¿Ven? Entonces vamos a entrar a considerarlo. 26. Porque si continuamos pecando, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Bien, para poder entender adecuadamente esta porción debemos leer el texto en su contexto. Por eso hemos venido leyendo versículo por versículo. Y recuerda que la porción anterior hablaba con un así que después de la obra de Jesucristo como sumo sacerdote, después que Él entró a la propia presencia del Padre como hombre, después que pasó más adentro del velo, abrió un camino para que cada uno de los que nacen de nuevo puedan entrar a la propia presencia del Señor. ¿Bien? Entonces, nosotros somos llamados a introducirnos en esas bendiciones y no descuidar
nuestra vida cristiana al dejar de congregarnos. ¿Recuerda la porción anterior? Que es el verso 25. Cuando usted deja de congregarse, cuando usted abandona su propia asamblea, empieza a perder todas las bendiciones que el Señor tiene preparado para nosotros. Bien. Entonces, hermano, cuando la mayoría de predicadores se acercan a este texto sin ninguna escuela interpretativa, surge una pregunta: ¿son cristianos o no son cristianos a los que les escribe el escritor en esta porción? Comentaristas importantes como F.F. Bruce, comentaristas importantes como Ernesto Trenchard, comentaristas importantes como ellos dicen que le está escribiendo a personas que son inconversas. Pero comentaristas como el doctor Francisco Lacueva, como Samuel Pérez Millo y como Martin de Ham dicen que no, que está escribiéndole a cristianos. Bien, entonces se trata, a ver primero algunas preguntas antes de llegar al texto. ¿Se trata de inconversos que conviven con cristianos? O sea, ¿se trata de personas no nacidas de nueva que están ahí en medio de la iglesia? Bien. Ahora, si es así, pues el pecado para ellos no es novedad. Porque una persona que no ha nacido de nuevo, ¿cuál es su experiencia de vida? Pues pecaminosa. Entonces el pecado aquí no tiene ninguna novedad, porque el que no ha nacido de nuevo, la orientación de su vida es ¿hacia dónde? Hacia la tierra, hacia el pecado. Bien. Segunda pregunta: si son inconversos, o sea, personas que no son salvas, entonces, ¿por qué introducir una amonestación para inconversos si la epístola es para creyentes? Preguntas que tenemos que hacer. Bueno, yo entiendo que la epístola iba dirigida a iglesias, y la Biblia es clara cuando habla de falsos maestros. La Biblia es clara cuando habla de falsos hermanos. ¿Bien? Yo creo que lo mismo que pasó en el 6 está pasando acá. Y creo que es una de las más fuertes amonestaciones del Nuevo Testamento para creyentes. Y le voy a explicar, le voy a dar 4 razones por qué creo que son creyentes. 1, el autor se incluye entre los que pecan voluntariamente. Lo que pasa es que en el griego no está, pero en el griego dice: si pecamos voluntariamente nosotros. En el griego está emon, pronombre personal, que ahí no está. Entonces el autor dice: si pecamos voluntariamente nosotros, está incluyendo, no está incluyendo a los inconversos. 2, los que pecan son los que han recibido el conocimiento de la verdad. Mira el texto. Y para poder afirmar más esta idea, esa palabra conocimiento no es solamente conocimiento. La palabra griega para conocimiento es gnosis, pero ahí va con epi por delante y es epignosis. ¿Bien? Y esa palabra epignosis, el 99% de las veces que aparece en la Biblia, solo hay una en la que tenemos que entrar a considerarla, que es en 2 de Pedro. Siempre habla no de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento experiencial. Y Samuel Pérez Millo tiene un excursus donde él habla de las veces que aparece epignosis en el Nuevo Testamento. 3, en el versículo 29 dice que a ellos, a los que pecan voluntariamente, ¿sabe qué pasó? Les fue aplicada la sangre para santificarlos. Mire el texto. Eso no pasa con los inconversos. ¿Se entiende? O sea, a los que le está hablando, a ellos les fue aplicada la sangre purificadora del pacto. Y eso solo es posible para el que ha nacido de nuevo. O sea, la sangre del pacto no se le aplica a una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Cuándo se aplica la sangre a la vida de una persona en la raza humana? En el ejercicio de la fe. En el momento del arrepentimiento, la sangre de Cristo, ¿qué hace? Lo limpia de todo pecado. Y 4, versículo 30, ¿sabe cómo le llama a estas personas que están pecando voluntariamente? El Señor juzgará a su pueblo.
¿Lo puede ver? Dios no llama a su pueblo al que no ha nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Entonces creo que esto es una porción que va a cristianos. Y por eso creo que es la más fuerte del Nuevo Testamento. ¿Bien? Entonces, hermano, un creyente, después de haber sido salvo por la gracia a través de la fe, si lleva una vida deshonrosa para Jesucristo, si los vecinos no lo reconocen como cristiano, si en su familia no lo reconocen como un hombre piadoso y una mujer piadosa, si tiene una vida impenitente, o sea, un cristiano que no se arrepiente de sus pecados, Dios lo va a disciplinar por no vivir la vida de Cristo. Aquí, ahora y en el juicio del tribunal de Jesucristo. En el tribunal de Cristo, hermano. ¿Bien? Bien, vamos a hacernos unas preguntas. ¿Qué significa pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? ¿Qué significa la frase ya no queda más sacrificio por el pecado? Recuerde el contexto en el que venimos hablando. No podemos descontextualizarlo para entenderlo adecuadamente. Hemos venido hablando de sacerdotes, de sacrificios, de ofrendas de animales, de la ofrenda de Cristo, de todo eso hemos venido hablando. Bueno, es en ese contexto que nosotros debemos entenderlo. ¿Por qué? Mire cómo empieza el texto, con esa conjunción. ¿Bien? ¿Por qué? Ese por qué me sirve para vincular lo anterior con lo que sigue. ¿Bien? Y ahí empieza la advertencia. ¿Por qué? Y recuerda que el versículo anterior habló de los que abandonaban la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces esto aplica inicialmente para aquellas personas que están empezando a abandonar la vida de iglesia, pero también aquellas personas que están viviendo una vida donde Jesucristo no es glorificado en sus vidas. ¿Bien? Porque sí, ahí no está como lo dije en el Reina y Valera, nosotros, pero en el griego se aparece, emón, nosotros. Bien, miren lo que pasa con ese porque sí. El escritor no afirma que esté ocurriendo, no afirma que esté ocurriendo, pero hable la posibilidad de que eso se pueda dar, porque sí, si se llega a dar, bien. Nosotros, ahí no aparece, pero sí está en el griego, porque si nosotros, él se incluye con los que le está escribiendo, porque si nosotros continuamos pecando voluntariamente. Bien, mira, este pecado reviste una gravedad para un cristiano. ¿Por qué? Porque lo está adjetivando al pecado como voluntariamente. Le está diciendo cómo es el pecado. O sea, por eso reviste tan grave situación delante del cristiano, porque es voluntario. Bien, mire, hermanos, este versículo nosotros debemos entenderlo a la luz del Antiguo Testamento. ¿A qué me voy a referir? Esta epístola está dirigida a creyentes hebreos que ellos conocían toda la ley y sabía que en la ley había pecados por los cuales se podía hacer expiación. Y había pecados por los cuales no se podía hacer expiación. ¿Bien? Entonces, este pecado aquí, cometido de forma voluntaria, concuerda con el pecado cometido de forma voluntaria que aparece en el Antiguo Testamento, por el cual no se podía ofrecer sacrificio. Por eso al final el texto termina diciendo, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ese es el mismo lenguaje que se utiliza en el Antiguo Testamento. Bien, entonces yo creo que el escritor está haciendo referencia a Números capítulo 15 versículo 30 en esa porción. Bien, ¿por qué creo esto? Bueno, porque muchos comentaristas lo ven así. Bien, y porque el mismo versículo 26 al final dice que por ese sacrificio no se puede ofrecer, por ese pecado no se puede ofrecer sacrificio. Bien, entonces vamos a leer Números 15, versículo 30. Y vamos a irlo desarrollando poco a poco. Bien.
Entonces, para entender la situación del 26, necesitamos ir a la ley y al sistema legal al cual está haciendo referencia al escrito. Números 15, versículo 30. Mira lo que dice su Biblia. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, en la Biblia textual aparece con mano alzada, así el natural como el extranjero ultraja a Yahvé, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Para cualquier pecado en el Antiguo Testamento, por ignorancia, pecado por yerro, pecado por debilidad, había por la ley un sacrificio expiatorio establecido. Entonces yo pequé de cierta manera por ignorancia, entonces yo iba y ofrecía un sacrificio y mi culpa era expiada. ¿Listo? Pero cuando un israelita cometía un pecado con soberbia, con la mano alzada, pecando voluntariamente, porque lo sabía, no había sacrificio que pudiera expiar ese pecado. No lo había. Entonces, esa persona debía ser cortada del medio del pueblo. O sea, ya no le podía hacer nada por esa persona. Había perdón y expiación para pecados de ignorancia, de yerro, debilidad. Pero cuando se hacía un pecado consciente de que eso era una ofensa contra la ley santa, no se podía ofrecer un sacrificio. Esa persona no podía llegar y decir, bueno, yo sé que hice esto, pero voy a ofrecer este sacrificio. No se lo recibían y no podía ofrecer ningún sacrificio por el pecado. Bien, entonces Hebreos 10, 26 y Números 15, 30 hablan los dos de un previo conocimiento. La epignosis allá, el conocimiento de la verdad, y aquí el que lo está haciendo el pecado con conocimiento. Bien, entonces, hermano, pecar voluntariamente en Hebreos 10, 26 equivale a hacer algo con soberbia en Números 15, versículo 30. Bien, es voluntario porque se hace después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y le voy a traer un caso del Nuevo Testamento que no se hizo sin conocimiento de que lo que estaban haciendo era una falta contra el Dios Santo. Ananías y Zafira. ¿Lo recuerda? Bien. Entonces, volvamos a Hebreos. ¿Qué es pecar voluntariamente en este versículo? La respuesta se va a dar en el versículo 29. Claro, vamos a tener un espectro un poco más grande para incluir aspectos hoy en nuestro Nuevo Testamento. Vamos a pasar el texto por el túnel del tiempo y vamos a aplicarlo a nuestro tiempo. Pero específicamente, pecar voluntariamente, usted lo ve en el versículo 29, con estas acciones: pisotear, profanar y ultrajar. Eso ahí es lo que es el pecado voluntario. ¿Listo? Entonces, si pecamos voluntariamente, ya lo vamos a desarrollar, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad. Esta palabra epignosis es muy importante. Ya lo dije, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento vivencial. Lo mismo pasó con los Hebreos 6, habiendo sido iluminados. De aquí una persona que recibió el conocimiento experiencial de la verdad, hermano, y solo los nacidos de nuevo tienen este conocimiento. 99% del Nuevo Testamento donde aparece esta palabra siempre aplica a cristianos. Por ejemplo, en 2 de Timoteo dice 2, 4, que Dios quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí esa palabra epignosis, pleno conocimiento de la verdad. ¿Bien? Entonces, después de que la persona peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mire cómo termina el texto.
ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Por el pecado. Terrible, ¿no? Mire, la consecuencia del pecado voluntario del creyente es clara, hermano. Y vuelvo y lo digo, esto debe entenderse a la luz de la ley que establecía los sacrificios en relación con el pecado voluntario y con los pecados por ignorancia. El que lo hacía así, inmediatamente era cortado del pueblo. Usted mire el Antiguo Testamento y las personas que Dios juzgó siempre lo hizo porque conocían lo que estaba haciendo. Y les voy a poner un ejemplo. El primo de Moisés, llamado Coré, él sabía con razón de causa lo que estaba haciendo, hermano. Y por ese pecado él no podía presentar ningún sacrificio. Tenía que ser cortado del pueblo, hermanos. ¿Bien? Entonces, hermano, bien, creo que esto no afecta la salvación de ese creyente, pero sí su vida. Su pecado no le puede permitir considerándose parte del pueblo de Dios, hermanos. Miren lo que dice Francisco La Cueva acerca de esto. Dice: así pues, también en Hebreos 10:26, el no quedar más sacrificios no equivale a que hayan sido excluidos del valor de la obra que la obra de la cruz tuvo para salvación eterna de ellos. ¿Bien? Entonces, hermano, lo que trata de decir es que hay algunos creyentes, que los del primer siglo a quien les escribe, y cualquier creyente de cualquier tiempo, que si siguen llevando esa experiencia de vida deshonrosa a Jesucristo, no se va a poder hacer ya nada más por eso. En el Antiguo Testamento, Dios no aceptaba un sacrificio de animal por ese pecado. Y en el Nuevo Testamento, Dios no va a escuchar a esa persona si no se arrepiente a tiempo. A tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿qué puede esperar de Dios esta clase de creyente? Sencillamente, disciplina severa que se va a ver en el capítulo 12. En el capítulo 12 vamos a hablar de la disciplina. Entonces, ¿qué le espera a ese creyente? Verso que sigue. Vamos al 27. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es la cosa más importante que tenemos como cristianos, hermano. Porque afecta esta vida y afecta la otra vida. No solamente esta vida, afectará la otra vida también, y sobre todo en el milenio. ¿Bien? 27, entonces, ¿qué puede esperar de Dios este creyente que está pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? 27. Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, pero ¿usted por qué es tan duro? Pues estamos leyendo lo que dice el Señor. Bueno, yo sé que Dios es amor, todos conocemos el carácter y la naturaleza de Dios. Pero también dice la Biblia que Él es fuego consumidor. No se olvide de eso. No, nunca nos olvidemos de eso. Claro, Él es amor. ¿Ven? Pero mire, hermano, lo que aparece acá. Ese si no es lo que debe esperar el que está pecando voluntariamente. ¿Qué debe esperar? Si no, una horrenda expectación o amenaza de juicio. Entonces, hermano, el creyente que comete este pecado voluntario queda expuesto al juicio de Dios. Queda expuesto al juicio de Dios. Ahora, esto no implica condenación para el salvo, pero sí juicio disciplinario. Ya lo vamos a mirar cómo. Porque esto no puede quedar así. Dios envió a su Hijo desde la eternidad al mundo de los hombres. Uno de la deidad se encarnó y uno de la deidad sufrió.
para que nosotros, después de participarnos con su vida, juguemos al cristianito. Entonces puede quedar así. Estamos hablando del Dios Santo, hermanos. Estamos hablando del Dios Todopoderoso y del Dios Creador. Entonces, ¿qué le espera? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire cómo se habla del alcance del juicio de Dios. ¿Bien? Fuego que devora a los adversarios. Ahora, este lenguaje de disciplina por fuego para creyentes está en todo el Nuevo Testamento. Empezamos Mateo 5. Usted lo puede leer en casa después. Dice que si usted se enoja con su hermano, es culpable de juicio. Ahí está hablando de niveles de juicio. Primero, el primer juicio era ante los ancianos. Luego, si usted lo llama inadecuadamente, entonces es culpable ante el Sanedrín. Y si usted todavía insiste en hablar más contra su hermano, en insultarlo, entonces al final sigue diciendo: quedará expuesto a la gehenna de fuego. Ahí, 1. 2. En Mateo 24, el siervo que era fiel y se volvió infiel, comenzó bien su carrera, luego comenzó a golpear a sus hermanos y luego comenzó a emborracharse. Entonces dice el texto que será para él el lloro y crujir de dientes. En Mateo 25 tenemos lo mismo cuando habla de las vírgenes, las que no tenían aceite en su lámpara. Bien, dice que para ellos la puerta se cerró. En Mateo 25, cuando habla de los talentos, pues los talentos no son para los inconversos, para los hijos de Dios. El que escondió el talento le espera, dice el texto, las tinieblas de afuera. ¿Bien? Si usted mira 1 Corintios capítulo 3, el que no edificó sino madera, heno y hojarasca, el texto dice que será salvo así como por fuego. ¿Bien? En Juan 15, los pámpanos que no dan fruto, los únicos que son pámpanos son los que están pegados a la vid, no los inconversos. El pámpano que no da fruto, los echan en el fuego y arden. Ese lenguaje de juicio por fuego está en todo el Nuevo Testamento, también para cristianos. Y terminemos con Apocalipsis. ¿Ha leído las 7 iglesias en Apocalipsis? Lo mismo. ¿Bien? Entonces, hermano, este lenguaje está en todo el Nuevo Testamento para los cristianos, para que podamos percibir la realidad de nuestra vida espiritual, para que podamos percibir la realidad del Espíritu Santo en nuestro corazón, que no podemos andar jugando con el mundo, que tenemos que introducirnos en su palabra, cumplir su voluntad y honrar al Señor. Amén. Entonces, este versículo lo que trata de decir es que Dios intervendrá cortando a tales de entre su pueblo, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Así, ¿bien? Mira, hermano, Dios siempre está dispuesto a perdonar y a limpiar a todo hijo que llega con Él con un espíritu de arrepentimiento y de humillación. Pero si este creyente permanece en su pecado, Dios puede dar el paso de disciplinarlo aquí y ahora. Y mire cómo puede llegar esa disciplina. 1 Corintios 11 habla de los que estaban comiendo el pan indignamente. Y el juicio llegó a ellos como debilidad, enfermedad y muerte. Usted lo puede leer, 1 Corintios capítulo 11 versículo 30. ¿Ven? Entonces, Dios primero empieza tratando con su hijo. Cuando ya Dios inicia un juicio es porque esperó mucho tiempo. Entonces primero tiene una debilidad. Y si no se mosquea con esa debilidad, de pronto viene una enfermedad. Y si no se mosquea con esa enfermedad, luego viene el texto, dice, y muchos duermen.
Dios lo puede llamar a su presencia. Yo creo que aquí están incluidos los pecados para muerte de Primera de Juan, capítulo 5, hermano. Esto es muy delicado. El caso de Ananías y Zafira, eso es un pecado para muerte porque Dios lo llamó inmediatamente a su presencia. Hermano, pero solo dijeron una mentirita. Sí, fue una mentira, pero Dios consideró que debían ser cortados de entre su pueblo. Nosotros predicamos la salvación por gracia a través de la fe, sí. Nosotros predicamos que no hay condenación para el que está en Cristo, sí. Que la condenación ha quedado extinguida para todo el que cree, sí. Pero hermano, no nos da libertad eso de tener una vida libertina delante del Señor. Eso no nos da libertad a ningún cristiano de vivir una vida de deshonra a nuestro gran Salvador, hermano. No. Entonces por eso equilibramos una cosa con la otra. Bien, vamos a ver que en el versículo 28 va a colocar primero un ejemplo del Antiguo Testamento. 28. Miren lo que dice el 28. Estamos leyendo el texto, tratando de darle el sentido. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Muere irremisiblemente. ¿Bien? Bueno, la ley sentenciaba a muerte ciertos pecados. Cuando algún israelita cometía un pecado y tenía 2 o 3 testigos que atestiguaban que lo estaba haciendo, esa persona tenía que morir porque ese pecado no se podía presentar expiación. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ¿qué pecados en el Antiguo Testamento llevaban a la muerte? Por ejemplo, los pecados sexuales. Adulterio. Si los pillaban en el adulterio, los dos morían apedreados. El incesto, el sodomismo, la homosexualidad, el bestialismo también era considerado como un pecado donde la persona moría. ¿Ven? Cuando alguien quería usurpar el ministerio profético, también tenía que morir. Terrible, ¿no? El asesinato, ¿recuerda los Éxodo 20, las 10 palabras, los 10 mandamientos? Entonces dice, no matarás. La Biblia textual lo traduce asesinarás, no asesinarás, porque para matar hay muchas palabras, pero esta es asesinato con alevosía. Entonces claro, el que asesinaba a alguien premeditadamente, esa persona tenía que morir, porque ni 1000 años de cárcel podían hacer que sustituyera esa vida. Entonces por eso Dios le dijo a Noé en Génesis 9, vida por vida. El que mataba a alguien tenía que morir. Y la idolatría también acarreaba muerte. ¿Bien? Sí. Los hijos con tu manto. Hay muchos pecados en el Antiguo Testamento que causaban la muerte. ¿Bien? Entonces, cuando un creyente tiene una continua desobediencia delante del Señor, puede resultar en un pecado para muerte. Puede resultar. Eso lo determina Dios, pero puede resultar, ¿bien?, para muerte. Y puede ser juzgado de varias maneras por el Señor. Por ejemplo, mire lo que le pasó a David. David tenía que morir porque 1 asesinó y 2 adulteró. Y él sabía que si apelaba a la ley lo que hacía era matarlo. Y apela a la gracia, entonces el Señor lo perdona, pero ojo, toda su vida, David, uno de los hombres más disciplinados por el Espíritu Santo por pecado que David en toda su vida, hasta el día de su muerte, hermano. Ya lo dijimos también, por medio de debilidad, de enfermedad o de muerte, o también Dios una persona se descalifica delante del Señor, entonces es eliminado del servicio en la casa de Dios, para los ancianos, para los pastores, para los maestros, para los diáconos. Bien, entonces, hermano, nosotros creemos que el nuevo pacto es muy superior al antiguo pacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si los que violaron la ley
y pecaron voluntariamente en el Antiguo Testamento, entonces los que violen la palabra de Dios en el Nuevo Testamento intencionalmente estarán sujetos al juicio de Dios. Esto no se va a quedar así, hermano. Dios es justo y le va a dar a cada uno lo que nos merecemos. Claro, ya nos salvó en Jesucristo, ya no nos vamos para el infierno, porque estamos en Cristo, pero Dios disciplina y castiga a los que ama. ¿Ven? Versículo 29. Vamos a mirar lo que dice el 29. Aquí explica ya más claramente el pecado voluntario. Voy a leer lo primero de la Biblia textual. Dice, o sea, el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere. Entonces ahora va a decirnos a nosotros qué va a hacer Dios con el que peca voluntariamente en el Nuevo Testamento. Eso va en el Antiguo Testamento, ahorita en el Nuevo. 29 dice: ¿cuánto peor castigo pensáis que merece el que, 1, pisoteó al Hijo de Dios, 2, tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y 3, ultrajó al Espíritu de gracia? Bien, tengo esta versión acá, la versión de Luis Alonso Choquel, y él resume el segundo pecado con la palabra profanó. Entonces quedaría así: piensen entonces qué castigo merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios, 2, profanó la sangre de la alianza con la cual fue santificado, y 3, ultrajó al Espíritu de gracia. Entonces, pecar voluntariamente es pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto, y 3, ultrajar al Espíritu de gracia. Bien, pregunta: ¿qué es pisotear? ¿Qué es profanar? ¿Y qué es ultrajar? Eso es una pregunta que va a llevar al escritor a que reflexione. Es una pregunta reflexiva. ¿Bien? Entonces, el lector debe responder: si tenía castigo con muerte el que pecaba con 2 o 3 testigos, entonces ¿cuánto mayor castigo crees que merece el qué? ¿Bien? Bien, ahora llama la atención a la palabra castigo. ¿La ve ahí? Esa palabra castigo no es la palabra que generalmente en el Nuevo Testamento se utiliza para hablar de condenación, castigo de condenación. ¿Bien? ¿Qué es el castigo? Es la acción divina es la acción de Dios cuando entra en defensa de su propio honor. Eso es lo que significa esa palabra castigo ahí. ¿Bien? Tiene que ver con la defensa del honor de Dios. ¿Bien? Y ese castigo hace que Dios haga cierta conducta con este cristiano para que este cristiano reoriente su vida. Ese es el significado de esta palabra castigo. Significa imponer una pena que ayude a este creyente a que entre en razón. Eso es lo que significa esta palabra castigo acá. No es castigo para condenación como lo es la palabra colasis, que aparece casi siempre refiriéndose al castigo eterno. ¿Bien? Entonces, hermano, aquí este castigo es para que el cristiano despierte de cualquier acción que esté haciendo que trae un contratestimonio al nombre de Jesucristo. Bien, bien, entonces, ¿quién es el que comete el pecado voluntario? 1, pisoteó. Está en aoristo, una acción que ella hizo. Bien, habiendo pisoteado, aparece en el griego. Bueno, esa palabra pisotear aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento. Cuando dice en Lucas y en Mateo que la sal, cuando se hace insípida, no sirve para nada más sino para pisotearla. Y aparece cuando dice que los cerdos pisotean las perlas. Aparece esas 2 veces esa palabra ahí. Bien, esa palabra pisotear
en el Nuevo Testamento griego tiene el sentido de despreciar. Ese es el sentido, despreciar, algo que es despreciable. Bien, entonces, ¿cuál es el pecado acá? El pecado voluntario es despreciar la obra que Cristo realizó para el perdón de los pecados de ese creyente. Es despreciar la obra que llevó al Hijo de Dios a morir, como si eso no tuviera ninguna importancia. O sea, es como un desprecio al sacrificio de Cristo. Se menosprecia al menospreciar lo que Jesucristo hizo. En la Septuaginta, esta palabra significa eso, tratar con desprecio. Bien, ahora vamos aterrizando. ¿Cuándo tratamos con desprecio a Jesucristo? Porque estamos despreciando al Hijo de Dios. Bien, en el contexto de la epístola, vamos a decirlo, en el contexto de la epístola, y vamos a tratar de pasarlo por el túnel del tiempo para nuestros días. 1. Cuando un hebreo que había nacido de nuevo y volvía otra vez al judaísmo, ese hebreo estaba menospreciando la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. 1. Y 2, pasándolo por el túnel del tiempo, es cuando nosotros como cristianos vivimos como si Cristo no hubiera muerto por nosotros, hermano. Vivimos como si fuéramos mundanos, hermano. Lenguaje mundano, una vida como si Cristo no estuviera sentado en el trono, pensamientos irredentos, acciones que no hablan del nuevo nacido de nuevo. Entonces, cuando un cristiano vive así, está despreciando lo que Jesucristo hizo por él en este tiempo, trayéndolo a este tiempo. ¿Bien? Entonces, hermano, cuando un cristiano vive así, muestra un desprecio completo ante su Señor, ante el Hijo de Dios. ¿Ven? Entonces, este pecado de pisoteamos el amor de Dios en Cristo, y es un pecado contra el Hijo. Primero, este pecado voluntario es en contra de la Trinidad. Primero, contra el Hijo. 2, ¿qué más? Profanó, que es tener por inmunda. Tuvo por inmunda. Aparece así en la Biblia textual. Tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. O sea, la persona que tiene por inmunda la sangre fue el que fue santificado, porque el no cristiano siempre la va a tener por común. Está hablando del el que fue santificado en esa sangre. ¿Qué hace? La tiene por inmunda. Koinón, esa palabra significa común, eso es lo que significa, hermano. Y según Hebreos 2:11, fue el Padre que nos santificó y fue el Padre que apartó para sí un pueblo con la sangre del Cordero. Entonces, este segundo pecado es contra el Padre que nos santificó. ¿Bien? Inmunda, koinón. ¿Bien? Esa palabra común es en el sentido de impureza. ¿Sabe dónde aparece? Cuando Pedro dice, nada común ha entrado a mi boca. Ahí aparece esa palabra. Entonces, consideraban estos la sangre del pacto como la de un hombre común. Vincent dice, aquí la palabra admite dos explicaciones. 1, que la sangre de Cristo se consideraba común, sin mayor carácter sagrado ni valor específico que la sangre de cualquier persona. Y 2, que al negarse a considerar la sangre de Cristo como la de ser expiatoria y redentora, se da a entender que su sangre era impura por ser la de un transgresor. O sea, consideraba que el Señor Jesús era un hombre común, y al considerarlo como un hombre común, su sangre es una sangre común. Bien, entonces aquí el segundo pecado es tener por común la sangre del pacto que los santificó a ellos y que nos santificó a nosotros. Ahora, ¿cómo se tiene por común la sangre del pacto? La misma epístola nos dice que la sangre de los machos cabríos
y de los corderos no tienen valor expiatorio eterno. Solo la sangre de Jesucristo es la que tiene ese valor, hermanos. Entonces, cuando uno de estos hebreos volvía al judaísmo, regresaba otra vez a la ley, le daba mayor importancia a la sangre de los sacrificios que a la sangre del cordero. 1. Y 2, cuando nosotros, trayéndolo a nuestro tiempo, cuando algún cristiano peca continuamente con cualquier clase de pecado, desvaloriza el precio de la redención, menosprecia el sacrificio de Jesucristo. Por eso le digo, hermanos, es una de las grandes amonestaciones del Nuevo Testamento para llamarnos la atención a todos nosotros. Si no lo está haciendo, gloria a Dios, bendito sea el Señor. No deje que sus pies caminen por ahí. Estamos siempre a tiempo, hermano, de volvernos al Señor. Ahora, ¿qué significa la frase en la cual fue santificado? Una paráfrasis dice: esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido consagrados. O sea, hermano, la sangre del pacto que se le aplica al creyente es el único método para limpiarlo y santificarlo, no hay nada más. Entonces, por eso creemos firmemente que eso está hablando de creyentes. ¿Bien? Bien, y tercero, ultrajó al Espíritu de gracia. ¿Bien? Esa palabra ultrajar significa insultar, burlarse, tratar vejatoriamente al Espíritu de gracia. Recuerde que el Espíritu es el que imparte la gracia, por eso se llama el Espíritu de gracia. Bien, ¿cómo se ultraja al Espíritu de gracia? ¿Bien? Mire, hermano, los creyentes hebreos, que eran creyentes en el nuevo pacto, porque la sangre redentora los había limpiado y los había hecho partícipes del Espíritu Santo. Entonces, si ellos hubieran vuelto otra vez a los sacrificios, otra vez a la ley, al judaísmo en realidad, ellos ya tenían el Espíritu de gracia obrando en ellos. Hubiera sido una ofensa para el Espíritu Santo que ellos volvieran otra vez a eso. Ahora, 2, trayéndolo al Nuevo Testamento, ¿cómo ultrajamos el Espíritu de gracia? Cuando usted y yo, en esta dispensación, en esta era, nos oponemos a la obra de Él, que es conformar el carácter moral de Cristo en nuestra vida. El Espíritu Santo es ultrajado por nosotros cuando le oponemos resistencia a la obra que está siendo santificadora en nuestra vida. El Espíritu es ultrajado cuando rechazamos el testimonio que Él nos da de Jesucristo para guiarnos a Él y ser como Él. Ahí lo estamos ofendiendo, ahí lo estamos ultrajando. Cuando despreciamos la obra del Espíritu Santo de diferentes maneras. El Espíritu Santo puede trabajar, 1, por la palabra, 2, por el Espíritu en el interior, 3, por la iglesia. Cuando despreciamos cualquiera de esos tratos en la vida nuestra, estamos ultrajando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que nos regeneró. El Espíritu Santo fue el que implantó a Cristo en nuestros corazones. Entonces el Espíritu es afrentado, es insultado al oponernos abiertamente a su labor santificadora, despreciando el poder que está operando en nuestra vida para llevarnos a una vida santa, hermanos. Mire lo que dice Crisóstomo: el que no acepta el beneficio insulta a aquel que lo ofrece. ¿Te ha hecho hijo? ¿Quieres volverte esclavo? Él ha venido para morar contigo, pero tú estás introduciendo el mal en ti mismo. Este es el pecado voluntario, hermanos. Por eso no se puede ofrecer otro sacrificio para esos pecados. Dios interviene judicialmente para cortar ese creyente de su pueblo. 30, terminando.
Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hermano, mire bien ese versículo. ¿Sabe qué puede ver usted ahí? Mírelo bien. Aquí hay otro conocimiento. ¿Lo puede ver? Aquí ellos conocen a Dios. Pues dice: pues conocemos. La forma verbal de de esta palabra conocemos, está en tiempo perfecto, habla de un conocimiento pasado que está presente en el momento. Entonces, hermano, esta exhortación habla al conocimiento que tienen los creyentes de cómo Dios actúa contra los que pecan, sean cristianos o sean inconversos. ¿Bien? Entonces, son personas que conocen al Dios inmutable, sabe cómo es Dios, sabe qué ha dicho en su palabra, sabe que Dios le va a pagar a cada uno conforme a sus obras, lo saben. Por eso dice: pues conocemos al que dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces aquí el escritor apela a la escritura, eso es Deuteronomio. Apelando a Deuteronomio 32, 35. Ahora, esa palabra venganza, quiero llamar la atención, literalmente significa lo que viene. Venganza, literalmente significa lo que viene. Y el término venganza relacionado con Dios es sinónimo de hacer justicia. O sea, no tiene nada que ver con el espíritu vengativo del hombre, me voy a vengar por lo que me hizo. No tiene nada que ver con ese tipo de venganza, porque la venganza de Dios está desprovista de vengatividad. ¿Ya entendimos? Sí. La venganza de Dios está desprovista de toda vengatividad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sencillamente es la aplicación estricta de su justicia. Eso es lo que es la venganza en Dios. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dios intervendrá en juicio con los hijos que desprecien su obra. Hermano, ningún pecado voluntario se quedará sin la justa retribución de parte de Dios. Eso dice el Señor. Ningún pecado se quedará sin retribución. Y otra vez, o sea, vuelve a apelar otra vez a la Biblia. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Otra vez Deuteronomio 32, 36. ¿Bien? Aquí usted no puede evadir estas palabras. ¿A quién va a juzgar Dios? ¿A su pueblo o al mundo? El texto lo dice: a su pueblo. O sea que estamos hablando del juicio de Dios con sus hijos. ¿Está seguro, hermano? Lea la Biblia. En Apocalipsis, ¿cómo se refiere a las iglesias en Asia? Arrepiéntete, porque si no vendré a ti. Ese es un lenguaje que también es del Señor. Claro, hay un lenguaje espiritual, profundo, tipológico, cristocéntrico en la Biblia, pero también existe este lenguaje porque lo estamos leyendo. Y el texto dice: el Señor juzgará a su pueblo. O sea, Dios va a intervenir con su pueblo. O sea que esto está hablando del pueblo que Él compró a precio de sangre. No está hablando de otro pueblo. Cuando la Biblia se refiere al pueblo de Dios, son los nacidos de nuevo. Y sigue diciendo, y mire cómo termina. Agárrese duro. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo digo así porque está en signos de admiración. Esto no es un juego, hermanos. Es la única vida cristiana que tenemos. Bien, horrenda cosa es caer, significa caer adentro. O sea, trata de decir el texto que es un lenguaje metafórico para referirse a que Dios va a ejecutar un juicio con sus manos. Claro, Dios no tiene manos ni boca, pero es una manera que nosotros entendamos que Él es el que va a hacer. Bien, entonces Él va a ejecutar el juicio con sus manos, con la omnipotencia de su poder.
¿Bien? Y esto debería hacer reflexionar a todo creyente de todo tiempo, hermano. De verdad que sí. Porque finalmente el que no cree se va para el infierno. Va para el lago de azufre y fuego. Sin ninguna dilación, porque así lo dice el texto. ¿Bien? Pero eso no está hablando de los inconversos. Hablando del creyente, hermano. ¿Bien? Ahora, hermanos, muchas veces una disciplina para el creyente de parte de Dios puede llegar a ser muy fuerte. Nosotros lo hemos visto, hermano. La mano de Dios disciplinando a hermanos y a hermanas por pecado. Ojo, no estamos hablando de otra cosa. Pero, hermanos, en medio de todo hay gracia. En medio de todo hay gracia. ¿Sabe por qué? Porque es bueno saber que va a caer en las manos de Dios. Eso es lo bueno. Y Dios va a ser justo. Va a doler, sí, pero Él es justo, hermano. Y David, en el Antiguo Testamento, cuando pecó y cometió un pecado, entonces le escogieron 3 cosas que escogiera que Dios lo iba a castigar. Y David, como conocía a Dios, dijo: quiero caer en tus manos, Señor, que yo no caiga en manos de ningún hombre. Lo dice 2 Samuel 24:24. En grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Yahvé, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Entonces, hermano, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo y experimentar su castigo. Esto nos lleva a pensar a nosotros cada día más en reorientar nuestra experiencia de vida cristiana. Siempre reorientar nuestra experiencia de vida cristiana, porque no queremos involucrarnos en los que están pecando de esta manera. Nosotros queremos es tener una relación, una comunión de verdad íntima, de vida con el Señor, donde le podamos tocar cada vez que entremos en comunión con Él, bien, donde vamos siempre sujetos de sus bendiciones y no de su disciplina, hermanos. Pero si algún cristiano cae en las manos del Dios vivo, al menos sepa que va a caer en las manos del Dios viviente. Ahí lo dice, el Dios vivo. O sea, no estamos tratando con un Dios que es ausente. Estamos tratando con un Dios que está presente, que está vigilando nuestros pasos, que está viendo esta reunión en estos momentos y sabe lo que estamos predicando y sabe lo que está pensando su corazón en estos momentos. Estamos ante el Dios vivo. Entonces, hermanos, yo creo que esta porción de la palabra es una exhortación a volver nuestro corazón y nuestra vida ante el Señor. No queremos que el Señor entre en disciplina con ninguno de sus hijos, con ninguno de nosotros, menos los hermanos que estamos caminando juntos, porque no estamos sirviendo para eso, sino para que podamos tener un conocimiento más profundo, verdadero y espiritual del Señor. El tema principal, uno de los temas principales de la epístola a los Hebreos es: Dios ha hablado. Así aparece en el versículo 1 del primer capítulo. Bueno, ¿cómo respondemos a esa palabra que ha hablado? Padres de los cielos, tu palabra es verdad, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos insistido en algún pecado voluntario en nuestra vida, Señor. Pedimos que tu palabra y tu espíritu nos haga reaccionar y nos vuelva a ti, Señor. No porque no queramos ser sujetos de tu disciplina, sino, Señor, porque te amamos, Señor. Porque nuestro corazón te ama realmente y quiere estar contigo siempre en una comunión de amor, Señor, de padre a hijo, Señor, donde podamos agradar y complacer tu corazón por medio de Jesucristo. Así que pedimos, Señor, que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y si necesitamos volvernos a ti, pedimos que nos ayudes a volvernos a ti, Señor. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor. Pedimos que esta oración llegue delante de ti y tú nos ayudes desde el trono, Señor. En el nombre de Jesús.